Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Inge. Chévere. Entonces, vamos con la lista. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, José Gordillo, Presente. García. Gordillo, Carla Gualavici, Renato Guamán, Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Paul Musa, Presente. Brian Ortiz, Presente. Alexis Quispe, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete Presente. y Guido Zamorano. Inge, disculpe, ¿me puede poner en lista? Ahorita puede entrar, por favor. ¿Quién me habla? Gordillo. Ya nadie más. Listo. Listo, entonces. Chévere. Bueno, como solo tenemos una hora, empecemos. ¿Cómo les fue resolviendo los ejercicios? Yo resolví, digamos, lo del anterior que decía lo del tirante de 3 pies. El tirante de... El ejercicio que tenía la orden que decía determinar el gasto normal para tirante de 3 pies. de acá. Ujú. ¿Y ahí cómo te fue con ese? O sea, bien al principio, pero después, o sea, para calcular el gasto normal del tirante de 3 pies, que es justo lo del trapecio, no tuve tantos problemas, ¿Ya? porque es prácticamente encontrar el área el área del trapecio y el perímetro mojado solo de este trapecio de altura 3 pies. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Y? Y ahí y ahí calcular el radio hidráulico y ahí aplicar la fórmula del caudal, que es basada en la ecuación de continuidad ¿Ya? y Manning, pero con la del sistema inglés. Ajá. Y ahí encontramos ese caudal. Perfecto. Y de ahí para encontrar el área, un poco me confundía cuando ya había que encontrar el área 1, el área 2, ya tomándole la figura completa. ¿Y ahí cómo hiciste para tomarle la figura completa? Ahí ya digamos, para tomar la figura del medio, le hice, o sea, como que fueran 2 secciones. ¿La del medio? ¿Así? Sí, sí. ¿Y cuáles serían las dos secciones? Esa que se haría como un rectángulo y la del trapecio. Un rectángulo sería... ¿Cuál? Este de acá arriba. Sí, ¿Y ahí qué sucede cuando tomamos un rectángulo? o sea, y el área cambiaría full, creo que Si le aumenta. tomamos como un rectángulo, ¿qué pasaría con el radio hidráulico? Depende cómo consideremos, pero podríamos decir que no hay, o sea, no deberíamos tomar las paredes que tocan la parte de abajo, entonces sería extraño sacar ese valor. Se genera un problema en el radio hidráulico, ¿no es cierto? Sí. Como dice De su ahí para compañero, se vuelve extraño porque tenemos una sección transversal. Dame un segundito. Es esta de aquí. ¿Y qué usamos como perímetro? el perímetro solo sería las paredes o Las sea, laterales. no. No, las de abajo, Pero estás las de, hablando del rectángulo de arriba, entonces este no tiene contacto con la de acá abajo. no,
pero entonces para el perímetro mojado solo le tomé en cuenta lo que topa la superficie, que es lo del trapecio, solo tomé en cuenta ese perímetro mojado. Ya, pero entonces ahí se vuelve un problema. Por eso les decía, es mejor considerar toda la sección transversal del medio. De ahí para eso estuvo problemas, de ahí de las otras no, porque de aquí de los costados Es se más podría, fácil, ¿no? Los costados tenemos un perímetro y una sección transversal. Perfecto. se podría determinar 2 rectángulos y 2 triángulos. Sí, pero solo para sacar el área. Pero, por ejemplo, aquí, esta sección, que sería la sección 1, el área va a ser igual al área del cuadrado más el área del trapecio. Pero todo es la sección 1, ¿no? Entonces el perímetro va a ser igual al perímetro de todo el trapecio. Y ahí sí ya puedo Sí, sacar un radio hidráulico, que va a sí. ser toda el área sobre el perímetro. ¿Sí? Entonces, no sé si estabas hablando un poquito equivocada mientras decías que le dividiste en dos figuras. O sea, justo lo que acabo de decir, entonces yo me expresé mal, pero Ajá. justo como usted. Exacto, porque en esencia eso era lo principal. Entonces aquí simplemente era determinar el valor de esta longitud, y ya tenemos la base de 12 pies. Entonces ya podríamos fácilmente sacar el perímetro mojado. Y el área simplemente sería esta altura de acá, que son 2 pies, por el ancho de acá, que serían 20 pies, más la sección de este trapecio de acá, que sería 20 más 12 sobre 2 por la altura, que son 3 pies. Y ahí ya sacamos radio hidráulico, ¿sí? Entonces, era relativamente simple. Y la de acá, pues el área de un trapecio, que ya tenemos los datos, ¿no es cierto? Y aquí es lo que está 1, 1 la pendiente. Entonces, si estos son 2 pies, estos son 2, entonces tendríamos 10 pies más 12 pies sobre 2 nos da 11 por la altura de 2, 22 pies es el área. 22. Y el perímetro era la pendiente de esto, que es un ángulo a 45 grados, que les daba 1,43 por 2, son 2,82 más o menos, 2,85, algo así, más los 10 pies. Entonces el perímetro iba a ser como 12,85, y simplemente el radio hidráulico y a la relación de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más se te complicó, Salomé? No solo era para en el área justo del ¿Sí? donde estaba el trapecio, de los demás no. Entonces no hubo mayor problema, ¿no es cierto? Era bastante simple. Como este era una sola material, no creo que habría problema, ¿no es cierto? ¿Y cómo les fue en el otro? En el otro le consideré, o sea, el caudal va a ser el caudal 1 más el caudal 2. El caudal 2 le hice tomar en cuenta que, o sea, el caudal 2 le hice, o sea, para encontrar el caudal 2 le tomé en cuenta la sección esta de la X, del 2, de la sección 2 y la sección 3, Sí, ¿no como es un solo cierto? caudal. Ajá, entonces el caudal 2 era igual al caudal 3 porque era una sola sección. Sí. Entonces la ecuación de caudal total quedaba como caudal 1 más 2 veces el caudal 2. ¿Sí? Y tenemos que el caudal total era 320 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué era lo más fácil? ¿Cómo procediste tú? Calculando primero lo del centro para obtener el ¿Cierto, no? caudal, Determinar la sección del centro. ¿Cuál era la sección, el área transversal de 1? el área del trapecio. Igual. ¿Cuánto nos daba? O sea, le hice todo de una, pero ya el área completa me daba 29,2 de toda esta sección de aquí. 29,2, perfecto, metros cuadrados. Toda la sección 1, ¿no? Sí. Ya. Entonces, alguien más me va a ayudar con cuál era el perímetro mojado de 1. Y voy, como no están participando, no se olviden de prender las cámaras. Profe, a mí no me da esa área. ¿Cuánto te da a ti O sea, de para el trapecio y, o sea, como que esa sección que está dividida en la imagen. A mí me dio 146,48. 146? A ver, veamos, tengo Sí, Inge, yo 40. tengo lo mismo. Sí, probablemente la de 29 parece muy poquito.
porque tenemos una base de 40. Gracias por la acotación. ¿Cuánto me dijeron? 149. 146,48. 146.48. Sí, no, porque tenemos acá, solo acá abajo en este rectángulo tenemos 40 por 2.2, son 88. Solo en este rectángulo de aquí, que sería por 3.2, claro, sí nos da sobre los 120. ¿Sí me lo verifica alguien más? No, sí, yo me confundí con Ya, el número. chévere, entonces 146.48 me dice. ¿Cuál era el perímetro en 1? ¿Alguien más? Si no, voy a empezar a preguntar al ojo. A ver, Alexis Kishpi. ¿Cuál es el valor del perímetro 1? ¿Mm? Alexis Kishpi. 83. ¿Cuánto? 49,83. 49.83 metros. Eso. metros. Es que no me empiezan a hablar al azar, voy a hacer preguntas. Entonces, el radio hidráulico, área sobre perímetro, nos daba ¿cuánto? 294. 2.94 metros, ¿no es cierto? Entonces ya tengo todos los datos para determinar el caudal que va por 1. Recuerden que les dije que este era Manning 1 y este era Manning 2, me parece, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces teníamos que sacar un coeficiente de Manning equivalente, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron eso? yo le hice la sumatoria del perímetro por el n, o sea, elevado a la 1/2 sobre el perímetro total a la 1/2. Ya, sumatoria de perímetro por n a la 1/2, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de Pavlovsky, ¿no? Todo elevado a la 1/2 y sobre el perímetro total a la 1/2, ¿no es cierto? Sí, Listo. Entonces, perímetro 1 iba a ser 40 más esta diagonal de acá, ¿cuánto les daba en longitud? Era 492. la relación. 4.92. sí, Sí, 4,92. 4.92. Entonces teníamos 4.92 por 0.025 a la 1/2 más 40 por 0.25 a la 1/2 más esta de acá que sería 4.92 por 0.035 a la 1/2, todo elevado a la 1/2 sobre el perímetro total que era 4.92 por 2 más 40, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daba el n equivalente? ¿Qué me dice? Profe, ese n no es al cuadrado, porque Eh, estoy viendo. a ver, déjame ver. No tengo tampoco todas las ecuaciones del momento. Sí, cuadrado, perfecto. Gracias por la acotación. Esto es al cuadrado. Listo, entonces, gracias por la acotación. ¿Cuánto nos daba? a mí me dio 0,026, pero yo hice con la otra ecuación, con la de Horton. Con la de Horton, ¿cuánto nos dio? 0,026. La de Horton solo varían los coeficientes, ¿no es cierto? Sí, 0,96 o 26. 26. Ahí así, porque 90 es demasiado. Perfecto. ¿Y cuánto nos daba con esta, con la de Pavlovsky? A mí me da 0,024, pero yo la trabajé con todos los decimales. 0.024. Sí, como ven,
bastante cercano, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces teníamos la ecuación de Manning, caudal es igual a 1 sobre n. Vamos a quedarnos con el de 0.024. Por el radio hidráulico, 2.94 a la 2 tercios. Y por la gradiente de energía, que es 0.3035 elevado a la 1/2. ¿Cuánto nos da el caudal? Ese punto 23, Me 24. salió 1.59. ¿Cuánto? Sí, 1.59. 1.59. 1.50. Y no 1.59. 59. Me parece que está demasiado bajito. Inge, lo que pasa es que no está multiplicada por Ah, el sí, área sí. también. Sí, sí, aquí sería caudal sobre área, ¿no es cierto? Y esto por el área, gracias por la acotación. Sí, estamos sacando velocidad por el área que ya le tenemos ahí, que es de 146.48, nos daría como 200 y pico. Sí, 234. 234,33. 34,33 metros cúbicos por segundo. Perfecto, ¿no es cierto? Este es el caudal 1. El caudal total es 320, entonces el caudal 2 es igual al caudal 3. ¿Qué nos está viendo también? Es igual a 320 menos el caudal 1 y esto dividido para 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da el caudal 2 o el caudal 3? 42.83. 42.83. ¿Sí me siguen todos? ¿Alguien que tenga dudas hasta ahí? Inge, una pregunta. ¿Y qué pasa si es que le calculamos el caudal, digamos, de las figuras de los extremos con el N2, con el N1 que era de 0.025, creo que era para esa figura? A ver, no te escuché bien, ¿cómo me O sea, decías? si no le encontramos el N equivalente, si no le trabajamos No, para siempre, cada... siempre hay que encontrar el n equivalente, no hay que dividir en figuras más pequeñas porque ahí se generan mayores errores. Y ahorita que le veo, me parece que este n equivalente tiene algún errorcito, tal vez era de trabajar con el de 26. Sí, porque no debería ser menor que el de 25. No sé si alguien le vuelve a calcular para ver. Sí, no le vamos a afectar ahorita ya lo que hemos hecho, pero normalmente debería estar entre los dos, ¿no es cierto? Porque es un equivalente, no podría salir menor. Entonces parece que hubo algún error ahí en este cálculo. Entonces preferible trabajar con el de 26, que es más coherente. ¿Están recalculando? Sí.
Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Para el perímetro, o sea, solo se toma la parte del trapecio, ¿verdad? No los lados. Ahí está. Les dije que estos lados de aquí que están en rojo ya depende de ustedes. En este O sea, caso, pero sí le podría considerar como que al centro y luego a las esquinas ya no le considero. claro, O, solo una vez se le toma en cuenta. ya, ¿Sí? gracias. Perfecto. ¿Cuánto nos daba entonces la N? También me dio 0.26. Sí, 0.026 parece más coherente, Ajá. ¿no? No les debería dar en un rango fuera de estos dos valores, ¿sí me entienden? Porque lo que estamos haciendo es aumentarle un poco al de 0.25. Obviamente iba a estar cerca del de 0.025, ¿por qué? Porque tenemos aquí 40 metros y aquí 5 metros. Entonces acá solo vamos a tener 5 metros con el material 2, entonces obviamente no iba a subir mucho, pero no podía estar más abajo. Entonces habría que hacer el recálculo, pero no nos vamos a hacer lío por eso. Entonces, si este es el caudal 2 y el caudal 3, ¿qué debíamos hacer para determinar el valor de x? Simplemente nos vamos a la misma ecuación, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta, a ver, voy a borrar los dibujos. ¿Puedo borrar todo? Inge. ¿O necesitan tiempo para copiar? Bueno, borramos. Bien. Listo, entonces nos vamos a la ecuación, ¿no es cierto? El caudal 2 va a ser igual a, ¿cuánto era? 42 y pico. El área 2 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me dicen? Al área X del... más, que sería X por 1, más, No, 3 por 1 sobre 2. me dicen 3 por 1 sobre 2. Sí, del triangulito que estoy. ¿Sí? O sea, este ancho tiene 3 metros, la pendiente era 1, 3. Sí, sí, Ya. Entonces, este era el área, ¿cuál sería el perímetro 2? X sería X más raíz de 10. raíz de 10, ¿no es cierto? Que sería 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo, entonces nosotros tendríamos que el caudal, que era 42, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el caudal? 42.83. 42,83 sobre el área, que sería X más 1.5 es igual a 1 sobre Manning, que era 0.035, le dejamos de los lados, ¿no? Sí, Por el radio hidráulico, que sería X más 1.5 sobre X más raíz de 10 elevado a la 3 medios y por 0.3035 elevado a la 1 medio. De ahí podemos sacar el valor de x, que nos daba ¿cuánto? ¿Sí lo sacaron ustedes? Inge, el área no sería otra, porque yo tengo que es X más 3X, ay no, perdón, X más 3 más X y todo eso sobre 2 y por 1, A que ver, en el total área. me da 3 más 2X sobre 2. A ver, ¿cómo me dijiste que sacaste el área? Porque tenemos esa base de X Ajá. y la relación estaba del triángulo es 1 a 3. Entonces tendría que ese lado horizontal es 3. Ajá, entonces es 3. 3 y también sería, entonces eso sería base mayor más base menor, que sería X más 3 más X y eso sobre 2. X más 3 más X sobre 2, ajá. Y eso me daría X más
3 más x Y sobre sobre 2, 2 que sería 2x más 3 igual a 2x más 3 sobre 2. sobre 2, que sería igual a x Más 1.5. más 3 medios, que es lo mismo, ¿no? Ah, sí, sí, perdón. Sí, chévere, pero no hay problema. Entonces, ¿cuánto nos daría x en esa ecuación? Inge, ¿Mm? o sea que para las figuras 2 y 3 cometeríamos un error si consideramos el área y el perímetro mojado con las fórmulas de la, digamos, normales que nos ¿Cuáles? dio. ¿Cuáles La, fórmulas? esa es la fórmula del área y perímetro mojado de un trapecio, digamos, normal. ¿Y pero a qué te refieres? Las fórmulas que teníamos, por ejemplo, del área que era b por y más z por y cuadrado y así. Y en Y, el caso del perímetro, digo. O sea, pero en el caso del perímetro solo sería en este caso, como no es un trapecio completo, solo sumarle exacto. los dos lados que están en contacto. Ajá, exacto, sí. Hay que tomarle solo los dos lados en contacto porque dijimos, si es que quieren considerarle esta de acá, igual sería como una altura vertical, ¿no? Solo para acá. Pero les dije, si ya le consideran para acá ya no pueden. Normalmente la recomendación es que le hagan el del medio porque el del medio lleva mucha más agua. Entonces, eso ya es más criterio. Como les dije, ahorita no consideramos, ¿no es cierto? Entonces, y si quieren podríamos, bueno, por tiempo no creo que vamos a avanzar, pero podrían hacerlo ustedes. Simplemente sumarle el perímetro mojado a esta altura de 1, que sería x más raíz de 10 más 1, ¿no es cierto? Y ver cómo diferencia eso en el resultado final. A mí X me salió 81.06, pero con todo confirme. 81.06, me parecería un valor coherente. Y que disculpe, una pregunta, ¿de dónde había salido el raíz de 10 en el P2? En el P2, porque es esta de aquí, que sería la hipotenusa es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Sí, sí, listo, entonces. Ujú. $81, me parece que sí está coherente el valor. Entonces, digamos como que sí está bien, hasta que alguien me confirme. Pero sí ven, entonces de esta forma podemos aplicar secciones compuestas, rugosidades compuestas y un flujo libre típico, ¿no? Miren, esto es una sección de un encauzamiento de un río típico, donde podremos tener varios materiales incluidos. Entonces, ¿alguna duda respecto a esto? Como ven, no es tan complicado, ¿no es cierto? Ya les dije alguna vez este ejercicio con algún pequeño cambio. Creo que en vez de X acá les puse un valor de 60 o algo así. Y le varié la pendiente y ya tenían un ejercicio tipo examen. Inge, yo tengo 81.7. 81.7, bueno, sí, eso ya puede ser por los decimales que utilicemos, ¿no es cierto? Alrededor de 81. Pero perfecto, entonces ya quedaría ahí la respuesta. Entonces, ¿hay dudas acerca de esto? Como ven, no es tan complicado. ¿Qué me dice? Inge, pero en un examen sí nos podría variar un poco, ¿verdad? Por las consideraciones de si tomamos ese lado para el radio Exacto. hidráulico y todo eso. Ajá, exacto. Se podrían producir variaciones y ahí lo que tendrían que hacer es explicar todo, ¿no? Le consideré a este lado o a este lado por tal razón. Igual este de acá lo mismo, ¿sí? Entonces, para yo entender lo que hiciera. Listo, Inge, entonces. Ajá. y suponiendo que en el trapecio solo tenemos un n y a los costados igual un solo n, ¿tenemos que igual sacar de ley un n equivalente o no es necesario?
Suponiendo que en el trapecio del medio tienes un solo n. Sí, un solo n. No, ahí no necesitamos el equivalente, porque en este caso estamos analizando como por partes, ¿no? Entonces, si analizamos por partes, ahí ya no es necesario utilizar el equivalente, ¿sí? Bien. O sea, si para alguna de estas semifiguras, si tienen dos materiales, ahí tendrían que sacar el equivalente. ¿Quién fue el que me preguntó? Gordillo. No sé por qué aquí no se marca en esto, pues. Ya. Chévere, entonces. ¿Alguna otra duda? Inge, yo en algunos ejercicios que estaba viendo pedían que saquemos una cosa que se llamaba espejo de agua y no entendí de dónde sacaban eso. El espejo de agua. El espejo de agua simplemente es si este es nuestro canal, el espejo de agua es el ancho de arriba. O el ancho superficial también se le conoce. A veces le llaman T, algunos autores. ¿Sí? Entonces aquí sería, o sea, de las figuras la parte de arriba. Ajá. Recuerden que para la ecuación del número de Freud, cuando no tenemos, o sea, cuando tenemos secciones rectangulares es G sobre raíz de, perdón, B sobre raíz de G y E. Pero cuando tenemos secciones que no son rectangulares, tenemos B sobre la raíz de G por el área o la sección transversal sobre T, de donde T es el espejo de agua. ¿Sí? Para eso normalmente a veces te piden. Bien. Chévere. Eso no. ¿Alguna otra duda? Entonces puedo borrar, ¿no es cierto? Pues como ven, las secciones compuestas no son de difícil análisis, no es complejo el análisis que se hace, entonces no creo que les genere mayor problema. Listo, ahora vamos a pasar a otro componente que voy a tener que ver un poco rápido esto. Simplemente vamos a ver la parte teórica, no sé si lleguemos a hacer un ejercicio porque la verdad está bien apretado ahorita el programa, especialmente por la semana de clases que nos bajaron con la que no teníamos, o sea, se nos informa nunca a nosotros. Entonces esta parte antes se la daba en hidráulica aplicada, pero prefirieron mandarle hidráulica general dentro del coordinador de área. Entonces, las rápidas, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de una rápida? Estamos hablando de flujo libre, ¿no? Por si acaso. Secciones con alguna pendiente más alta que todo el canal. algo así. Exacto. Llegamos con una pendiente normal y de repente una pendiente súper grande. ¿Qué pasa con el agua en esos casos? Llega con una altura y de repente se produce una bajada dramática, ¿no es cierto? Entonces, una rápida tiene una gran pendiente que va de la mano con una altura bajita y una velocidad muy alta, ¿no es cierto? Obviamente. Recuerden, cuando más pendiente tenemos, más sube la velocidad y baja la sección transversal. Pues también podríamos decir que la sección transversal disminuye. A eso nos referimos con una rápida. Entonces, simplemente es un canal en donde nosotros lo que vamos a hacer es sobrellevar una elevación fuerte, ¿sí? Con una gran pendiente. Entonces, nosotros decimos que en una rápida debemos contar con una transición de entrada. ¿Por qué creen que con una transición de entrada? Recuerden que dijimos que la transición era viendo en planta, por ejemplo, llegamos con un canal y la transición lo que hace es disminuir la sección transversal. Entonces esto de aquí es lo que es respondiente a la transición. ¿Qué creen? ¿Por qué le ponemos una transición de entrada? Para que no se pierda mucho caudal. El caudal tiene que mantenerse, ¿no? Porque llegamos con el mismo Para que caudal aumente acá. la velocidad. Para que aumente la velocidad depende aquí de la longitud, ¿no es cierto? Se va a producir un incremento de velocidad. Entonces, va por ahí. Aquí tenemos una sección transversal grande, con un ancho grande y una altura del agua grande. Pero se produce el incremento de velocidad con la disminución de la sección transversal. Entonces, obviamente, tiene que haber una transición, porque si yo le dejo el mismo ancho del canal, ¿qué va a pasar?
La altura del agua va a bajar mucho, se van a producir muchas pérdidas y no se vuelve muy lógico. Entonces, la coherencia nos dice que le hagamos más pequeña la sección transversal, o sea, que disminuyamos el ancho del canal para de esa forma tener una altura de agua más coherente. Después tenemos el tramo inclinado. El tramo inclinado no es nada más que el canal que tenemos o rápida. Y al final nos dice un disipador de energía. ¿Qué creen que es y para qué creen que sirve un disipador de energía? Y puede ser, pues, o sea, por ejemplo, si tenemos mucho caudal o algo, o mucha presión, o sea, nos baja el caudal o la presión en alguna parte que No, el necesitemos. caudal no puede bajar porque es el mismo caudal, recuerden. ¿Quién me estaba hablando? Sí, Renato Guamán. A ver, Renato, entonces, el caudal no puede bajar. ¿Y la presión en canales, de qué dijimos que depende la presión en canal? En la atmósfera. De la atmosférica, ¿por qué? No estamos con conductos de presión, entonces en esencia dependemos de la altura de agua que tenemos en el canal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sí puede variar? Velocidad. La velocidad, se incrementa dramáticamente la velocidad y ahí entra el disipador de energía. ¿Por qué? Si tengo una alta velocidad, aquí en este gráfico, llego con alta velocidad, se produce un resalto hidráulico que más luego vamos a ver lo que es. Un poquito ya revisamos, no sé si se acuerdan. Pero existe la posibilidad de que se genere socavación o erosión en la parte baja ya cuando se acaba esta alta velocidad, ¿no es cierto? Porque se genera una zona muy turbulenta en el resalto hidráulico. Entonces, el disipador de energía no es nada más que un resalto hidráulico controlado para poder nosotros proteger a nuestro sistema de lo que es la alta velocidad que tenemos. Entonces, lo que queremos disipar nosotros es la velocidad. ¿Sí está claro? La alta energía cinética que tenemos. Y finalmente una transición de salida, pues sucede lo inverso. En la salida el flujo va de alta velocidad a baja velocidad, entonces obviamente necesitamos una zona de transición. ¿Sí está claro para todos esto? Sí. Entonces, obviamente tenemos alta velocidad y las rápidas deberían tener un material adecuado para resistir esta alta velocidad porque puede ser peligroso lo que es la socavación. Entonces, en esencia, eso es una rápida. Aquí tenemos una planta, miren, la planta y el corte. Llegamos con una sección típica, como les decía, se necesita producir la transición, bajamos a una sección menor, se produce la rápida, como vemos aquí, miren, se produce la rápida, y al final ya se produce la transición de salida, en donde esto de aquí es el disipador de energía. Este tipo de disipadores se conocen como disipadores tipo USBR. Son disipadores que aparte del resalto hidráulico, debido a que el resalto hidráulico puede tener una longitud muy grande, se quiere disminuir esa longitud y lo que se hace es colocar unos dados o unos bloques de hormigón para que ayuden a disminuir esa longitud. Esto lo vamos a ver en hidráulica aplicada, como ustedes se llama ingeniería hidráulica, pero es un método de disipación de energía y ahí sí ya puede continuar nuestro sistema. Entonces, mire, tenemos una pendiente baja, de repente llega la rápida con una pendiente alta, el disipador de energía, ¿sí? Esto es un colchón, normalmente lo que se hace es generar un desnivel, por eso se llama colchón, y después llegamos ya a nuestra sección nuevamente. ¿Sí está claro? Ese es, en esencia, el funcionamiento de una rápida con su respectivo disipador de energía y sus respectivas transiciones. ¿Qué me dicen? ¿Sí está claro? Sí. Si tienen dudas, pregunten. Como les digo, los disipadores de energía los vamos a ver en hidráulica general, entonces no quiero ahondar mucho en eso. Entonces, ¿qué nos dice? Para la transición de entrada, nosotros debemos generar un estrechamiento progresivo. ¿Por qué creen que generamos una transición? ¿Qué me dice? Para evitar pérdidas. Pérdidas menores, perfecto. Lo que buscamos es que no se produzcan pérdidas menores. ¿Por qué? Si yo llego con un canal grande y después tengo un canal pequeño y simplemente hago esto, ¿qué va a pasar?
llega el agua con cierta velocidad y de repente va a chocar. ¿Qué va a generar esto? Que vuelva la velocidad del flujo y se genere una zona turbulenta aquí. Entonces los vectores de velocidad se van a comportar más o menos así. Entonces genera una zona muy turbulenta y esto genera una pérdida menor importante. Entonces, si yo hago lo que les mencionaba, llegamos con un canal grande, generamos una pequeña transición y después un canal más pequeño. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Pues la velocidad no va a generar tantas turbulencias porque va a seguir la longitud de la transición y se evita o se reduce de manera importante la pérdida menor que se genera. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Chévere. Entonces, esa es en esencia la razón de la transición. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es evitar la pérdida menor que se genera. ¿Sí? Disculpe si me está poniendo a mí mis participaciones. ¿Quién me habla? Aguilar. Sí, tienes unas cuantas. Pero a veces, como les digo, no me resalta. Tienes como 6. Sí, sí, las mías. Sí, a la mayoría de que se me resalta les digo, y a los que no se me resalta les pregunto el nombre. Ya. Ya. Entonces, luego existe esto que se conoce como sección de control. ¿Qué es la sección de control? Pues este tramito de acá. Esta es la rápida y esta es la zona normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el agua? Va así y de repente disminuye. La sección de control es esta sección de aquí. ¿Por qué se llama sección de control? Porque normalmente en esta sección tengo flujo crítico. Normalmente, no siempre. ¿Sí? Entonces se le llama sección por eso, porque si es que este viene con flujo subcrítico, y acá abajo ya cambiamos a flujo supercrítico, entonces siempre tiene que haber un punto de transición, ¿no es cierto? Porque un espacio de cambio de velocidades bajas a velocidades altas siempre tiene que pasar por un flujo crítico. Entonces, esa sección se le conoce como sección de control y simplemente nos da medidas de cuál debería ser la altura de agua y la carga de energía crítica que tenemos en este punto. Simplemente es un punto de control. Después tenemos el tramo inclinado, la rápida, ¿sí? Que, como dijimos, tiene una sección menor a la con la que venía el canal y normalmente está conectada a un disipador de energía, como dijimos, para disminuir la velocidad del agua y proteger lo que es la erosión y socavación aguas abajo, que puede ser peligroso. Recuerden, vamos a ver eso luego en el resalto hidráulico, pero un resalto hidráulico puede irse por longitudes de 20 metros o más. Entonces nosotros debemos controlar eso para proteger el sistema, porque tampoco podemos hacerlo al ojo. Entonces ya vamos a ver luego cuáles son las características de un resalto hidráulico. Y también algo interesante es que la rápida puede tener una o varias pendientes, ¿no? Podría darse algo así. Entonces, cuando tenemos varias pendientes, tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la altura normal de cada sección transversal, simplemente para controlar cuál va a ser nuestra sección del canal. Y bueno, nos habla aquí de la trayectoria, simplemente la trayectoria es la trayectoria que se generaría del agua. Entonces, creo que simplemente vale mencionarlo porque lo que son trayectorias se lo verá más luego. Después tenemos el pozo disipadora o el elemento de disipación de energía, como les dije. Puede ser un resalto hidráulico que normalmente tiene longitudes importantes o a veces para reducir esas longitudes lo que se hace es colocar ciertos dados diciendo que este es el pozo disipador de energía. Se genera, por ejemplo, la colocación de unos elementos al inicio, unos elementos en la zona intermedia y al final una especie de rampa para que salte el agua. Entonces estos dispositivos se les conoce como dados o se les conoce como deflectores también y nos sirven para que el agua choque, por ejemplo, choca aquí y se disminuye la velocidad. También se produce un incremento de altura y eso genera aireación y se produce velocidad. Choca acá, también se disminuye la velocidad y aquí salta el agua y se produce una disminución de velocidad. Entonces, simplemente estos dados o deflectores se utilizan para disminuir la longitud que ocuparía la poza disipadora. Y finalmente, la transición de salida, como les dije,
necesitamos después ya volver a un canal un poco más alto, más grande, perdón. Entonces necesitamos una transición de salida. Simplemente esa transición tendrá que, como dijimos antes, evitar o disminuir de gran manera lo que son la generación de pérdidas menores, ¿sí? Especialmente porque si se produce una zona turbulenta, esa zona turbulenta puede generar velocidades contrarias a la velocidad del flujo y eso puede producir acumulación de sedimentos, acumulación de rocas, acumulación de basura y hay que tener cuidado de eso. Entonces, a veces me decían, ¿podría ser importante tener una pérdida menor ahí para disminuir la velocidad? Sí, pero por otro lado, ¿qué pasa con toda la basura que se puede acumular ahí? Especialmente una roca grande. Si llega una roca y tenemos velocidades turbulentas en sentido contrario al del flujo, eso puede generar que se estanquen las rocas y se produzcan ya después de un largo plazo, inclusive taponamiento del canal, por ejemplo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, en esencia, esos son los componentes de una rápida. Aquí tenemos la sección transversal nuevamente. Llegamos con una pendiente, se produce la rápida y acá tenemos nuestro resalto hidráulico. Normalmente así se grafica un resalto hidráulico. Llegamos con baja altura y alta velocidad, se produce la turbulencia. Todas estas ondas son generadas por la turbulencia y luego ya vamos a nuestra altura normal del canal. ¿Recuerdan de dónde se saca o cómo se obtiene la altura normal del canal? ¿Qué me dice? A ver, no me dice nada, entonces... Williams y Fuentes, ¿de dónde se obtiene la altura normal? ¿Mm? No recuerdo. ¿Alguna idea? ¿Cómo puedes obtener la altura normal o qué es la altura normal? Ten en cuenta que si les hago preguntas y no las responden, entran como negativos de los aportes, ¿no? ¿Qué es para ti, William, la altura normal del canal? Eso ya lo hablamos al principio del Sería el tirante máximo. No el máximo, pero es el tirante que se mantiene para las características de funcionamiento del canal. Entonces, ¿de dónde crees que se debería obtener la altura normal del canal? En función del caudal que tengamos en el canal. De la ecuación que estemos manejando, normalmente podríamos hablar de Manning, ¿no? ¿Sí? De ahí nosotros sacamos en función del área, el área va a estar en función de la altura normal, el perímetro mojado también va a estar en función de la altura normal, entonces ahí nosotros ya podemos definir cuál es la altura normal. No se olviden de eso porque eso es hidráulica general básica. Perfecto, entonces... Para el diseño de las rápidas nosotros necesitamos conocer la topografía del sitio, obviamente, para conocer cuál va a ser la pendiente, ¿sí? Cuáles son las características hidráulicas, o sea, la altura normal que tenemos antes de llegar a la rápida, cuáles son las secciones del canal, qué va a pasar tanto antes y después de la rápida, todo lo que ya vimos en la gráfica, ¿sí? Dónde va a localizarse la rápida, ¿sí? ¿Cuál es el caudal? Obviamente, todos esos datos necesitan ser conocidas. Y después vamos a tener para las transiciones, simplemente vamos a cumplir las condiciones de que no se produzcan pérdidas menores. Esto lo vamos a hacer, los vamos a ver en el siguiente tema, entonces no me voy a meter mucho. Y aquí nos da un procedimiento simple. Nuevamente, estas son recomendaciones. Entonces, para diseñar el canal antes y después de la rápida, pues utilicemos las ecuaciones que ya hemos ido viendo a lo largo del capítulo 3. Después, para determinar el tirante en la sección de control, como les dije, es el tirante crítico. Esto lo vamos a ver cuando veamos ya
el resalto hidráulico, pero en el tirante crítico la altura del agua es los 2/3 de la energía específica. ¿Qué significa eso? Que en el tirante crítico, esto es Y sub C, la carga de velocidad va a corresponder a 1/3 de la energía específica, mientras que la altura del agua son los 2/3 de la energía específica, ¿sí? Esta es la ecuación para determinar el tirante crítico. Simplemente ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Y le vamos a ver un poquito más cuando veamos resalto hidráulico. Nos resulta en este valor que nos da un ancho que podría ser el ancho de la transición, ¿sí? Entonces tenemos la raíz de 27 veces el caudal al cuadrado sobre 8 veces la energía específica al cubo por la gravedad. Entonces es una recomendación para ya tener una idea de cuál podría ser el ancho de nuestro canal, ¿sí? Y por otro lado se presentan varias ecuaciones que nos ayudan en rápidas a predimensionar, o sea, darle dimensiones previas a nuestro canal. Y por ejemplo tenemos la ecuación de Dadenkopf que nos dice que el ancho de la rápida, ¿sí? No se olviden, este es el ancho de la rápida. Podría ser 0,765 por el caudal a la 2/5. Tenemos otra fórmula empírica también que nos dice que podría ser 1878 por la raíz del caudal sobre 10.11 más el caudal. ¿Sí? Nos dice que con esta fórmula nosotros normalmente tenemos mayor dimensión que con la de Dadenkopf. Entonces, ahí sí ya depende de su criterio. Normalmente podría ser preferible utilizar esta segunda fórmula, ¿sí? Y después, para las transiciones, vamos a respetar esta ecuación de acá, que luego la vamos a ver un poco más, en donde la transición nos dice que va a ser la diferencia de los anchos. T1 y T2 son los anchos de los dos canales. Este sería T1, este sería T2. Sobre 2, o sea, el promedio de las dos alturas, sobre la tangente de 22.5 grados. Y aquí, un poquito, me adelanto al siguiente tema. 22.5 grados es el ángulo máximo. 22.5, perdón. Es el ángulo máximo que se recomienda para la transición. ¿Qué significa eso? Que si es que esta es nuestra transición, este va a ser el ángulo de la transición y máximo debería ser de 22.5. El ángulo recomendable normalmente es de 12.5 grados. Entonces, este ángulo lo van a ver muy comúnmente. 12.5 significa que la longitud de la transición va a ser mayor. Entonces, normalmente las transiciones rectas van a estar entre 12 y 22.5 grados. ¿Sí me siguieron con eso? Estos ángulos vienen dados por la experimentación. Y como les digo, representan que nosotros tengamos pérdidas menores bajitas. Aquí tienen una foto de una rápida, si la pueden ver. Miren, esta es la sección grande. ¿Y qué sería esta sección de acá abajo? Esta es la sección de alta pendiente, perdón. ¿Y esta sección qué sería? El disipador, ¿no es cierto? ¿Quién me dijo la disipación? ¿Perdón? Bien. La zona de disipación. Pero miren, en esta gráfica también hay una pequeña falla, ¿no? Aquí no producen una pequeña transición. Simplemente tenemos directo el cambio. Entonces, aquí esta zona va a quedar una zona muerta, ¿sí? No se produce tanto problema como en el otro caso que vimos, pero es preferible que aquí se produzca una pequeña transición para evitar la generación de turbulencias que generen variaciones en lo que es el resalto hidráulico. Pero aquí vemos claramente cómo llega el agua con alta velocidad. Miren la velocidad que se genera aquí. Y aquí, si ven la turbulencia, todas estas ondas que se generan es el resalto hidráulico que se está produciendo. Entonces, ¿sí está claro cómo funciona el resalto hidráulico? Para disipar energía. Luego vamos a ver ya un poco más acerca del resalto hidráulico, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora ya me quedan 2 minutos. Simplemente voy a hacer una introducción a esto de las transiciones.
Las transiciones, como dijimos, nos sirven para evitar las pérdidas de energía que se generan cuando nosotros tenemos variación de la sección transversal. ¿Sí? Pueden generarse a la entrada o salida de estructuras hidráulicas. Entonces, miren, aquí tenemos una transición. ¿Sí ven? Este es el canal principal, este es el canal secundario y la transición se produce así. Entonces, la idea es que el flujo pueda tener vectores de velocidad no tan dramáticos como que fueran los turbulentos. Entonces, de esa forma se produce una disminución de lo que son las pérdidas que se generan. Y como les dije aparte, inclusive más importante en ciertos casos que las pérdidas es la turbulencia que puede generar que las partículas se empiecen a acumular entre las dos secciones. Entonces también por eso es muy importante la generación de transiciones. Oiga, profe, en Ajá. ese disipador o que se creaba un colchón, ¿ahí solo se hace un hueco o se pone piedras grandes para ese colchón que decía? En el colchón se hace un hueco, ya lo vamos a ver luego, bueno, sería en la siguiente materia, pero el colchón disipador es solo un hueco. Si ustedes quieren que ese colchón tenga una longitud menor, se pueden colocar piedras o preferiblemente dados de hormigón. ¿Sí? ¿Por qué no preferiblemente piedras? Porque las piedras se pueden mover por la velocidad del agua. Entonces tendrían que ser piedras muy grandes. ¿Sí? Y además en las piedras se podría empezar a producir acumulación de bastantes sedimentos y es más difícil de limpiar. En cambio, en los dados de hormigón es mucho más fácil generar el mantenimiento. Entonces, en algunos casos, especialmente en zonas rurales como la foto que vimos, sí se pueden poner piedras grandes, pero que sean grandes, que no se muevan con la velocidad del agua, pero se puede generar ese problema de la sedimentación, ¿no? Que en algunos casos podría generar taponamiento del canal, y si se genera el taponamiento se puede desbordar. Ese es el peligro que se genera. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Carrillo, dije. Chévere, entonces, aquí tenemos la planta de una rápida, tal cual como les decíamos, ¿no es cierto? Una transición, ya me confundí. En donde tenemos una sección trapezoidal, si ven, esta es la base donde se genera ya la pendiente del trapecio, ¿sí? Y acá tenemos la sección menor, esta es la longitud de la transición, y tal como les decía, la longitud va a depender del ángulo, que en este caso la mayoría de veces se le llama alfa, ¿sí? Y aquí tenemos lo que les enseñaba antes. El ancho 1 menos el ancho 2 sobre 2 va a generarnos esta distancia de acá, ¿sí? Por eso es el promedio. Entonces, ¿no es cierto? Aquí tengo ancho 1, ancho 2 sobre 2. Sacamos el promedio y esta sería la longitud de transición. Entonces, la tangente de nuestro ángulo va a ser T1 menos T2 sobre 2 sobre la longitud. Entonces, de esta forma nosotros podemos dejar la ecuación, creo que acá la tengo, como que la longitud de transición va a ser igual a T1 menos T2 sobre 2 veces la tangente de alfa. Y las recomendaciones, tal cual como les mencionaba, alfa normalmente debería ser mayor que 12.5 grados. ¿Puede ser menor? Sí, pero si es menor que esto, nos va a resultar en longitudes demasiado grandes. Longitudes demasiado grandes significan costos adicionales para el proyecto. Entonces, por eso se pone este mínimo. Y el máximo recomendado, 22.5 grados. ¿Sí? De esta forma, nosotros ya tenemos una forma de distribuir las transiciones cuando las hacemos de manera recta. En este caso tenemos transiciones simplemente uniendo una línea recta las secciones transversales. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Entonces vamos a quedar ahí. En la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de las transiciones. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Inge, tal vez me podría poner en lista. Sí, pero primero dudas. Si no hay dudas, entonces podemos quedar ahí. ¿Y alguien más que no esté en lista? Yo también, Inge, porque Inge, se me dañó el Carlos, internet por al favor. principio, por favor. A ver, ya estamos martes. Inge, igual esta clase se la va a subir a Leva. Sí, tengo que grabarles ahora. Antes nos dejaban dejarle grabar en la nube de Leva, ahora nos quitaron eso, entonces tengo que subirles a YouTube para subirles. Ya les voy a tratar de dar. A ver, ¿está Chango? Sí, Inge, presente. Wallabici. Presente.
Guamán. Presente. Se me dijo. López, Fausto. O Joshua. Sí, Inge, presente. Ya. Y Zambrano. Presente, Inge. Chévere, entonces ahí estaríamos listos. Mañana nos vemos para continuar entonces. Que tengan buena tarde. Inge, igualmente. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.